Enviamos un cordial saludo para todos, a las personas que están viendo esta transmisión. Que el Señor sea dando bendición a sus vidas, a cada uno de sus familiares. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo capítulo 103. Dice así: bendice alma mía al Señor, y bendigan todos mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias, Padre, por este día que tú me has dado. Gracias porque tú has sido la bendición más grande, Señor, para mi vida, para la vida de mis familiares, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Que tú perdonas, Señor, todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, Señor. Y te damos gracias, gracias por hacernos libres. Gracias porque tú, Señor, mostraste un amor grande cuando fuiste a la cruz, Señor, a morir por nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. No necesito pensar más, basta con recordar que tu vida diste por nosotros. Acabo de
salvación, es mi luz y mi camino de hoy. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, hoy que me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas, con mis manos levantadas
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición, una vez más, compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Muy bien, estamos en una serie que se llama "Y los libros fueron abiertos". Con esta palabra que quiero compartir en el día de hoy sería el sexto tema que estaría compartiendo con ustedes. Hemos venido navegando en diferentes aspectos acerca de los libros que existen en el cielo. Hemos mirado que está el libro de la vida. Ya estuvimos hablando al respecto. Dijimos que una persona puede ser borrada del libro de la vida y eso implicaría perder la salvación. Eso no me lo invento yo, eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Lo estuvimos analizando. Si usted quiere tener más información al respecto, por favor, vaya a la Biblia, al YouTube, y ahí va a encontrar cómo en la serie de los libros fueron abiertos está el tema del juicio final. Y de esa manera podrá darse cuenta lo que estuvimos hablando en aquella oportunidad. También estuvimos hablando del libro de las obras, que es un libro
que tiene varios aspectos importantes, los cuales deben ser revisados de manera cautelosa. Dijimos en aquella oportunidad que el libro de las obras tiene dos secciones. Una sección es las obras buenas y la otra sección es las obras malas. Entonces estuvimos navegando, incursionando en la palabra y revisando muy detalladamente acerca de las obras malas. Nos dimos cuenta que hay obras de humanismo, nos dimos cuenta que hay obras de Jezabel, que hay obras de los nicolaitas, que hay obras de impiedad, que hay obras del diablo, que hay obras de maldad, que hay obras de tinieblas, que hay diferentes tipos de obras, que hay obras de la carne, que hay diferentes tipos de obras, y eso lo estuvimos viendo en los 4 episodios anteriormente. Hoy quiero cerrar el libro de las obras, pero quiero hablar de la sección de las obras buenas. Entonces, quiero que por favor me acompañe, porque en esta sección de las obras buenas vamos a mirar varias cosas que son supremamente importantes. Para empezar, la sección de las obras buenas también tiene 2 secciones. Está la sección de las obras buenas para las que fuimos nosotros predestinados desde antes de la fundación de la tierra. Y está la sección de las obras buenas voluntarias, las cuales nosotros somos las que las hacemos. Entonces, quiero que dejemos claro esto, porque quiero que usted sepa de antemano que nosotros fuimos creados para toda buena obra. Mire bien cómo el apóstol Pablo habla. Y entonces encontramos en ese versículo, en ese pasaje, que nosotros fuimos creados para toda buena obra. Eso es algo importante, porque Dios no nos creó para que hiciéramos cosas malas. Quiere decir que antes de que nosotros naciéramos en este plano existencial, ya Dios había trazado una línea de obras predestinadas para nosotros. Es decir, que nosotros fuimos creados para toda buena obra. Ojo acá, porque en alguna oportunidad el Señor Jesucristo está pasando y los discípulos ven a un hombre ciego. Y cuando lo ven, le preguntan ellos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este naciera ciego? Entonces el Señor les dice: no pecó ni este ni sus padres. Él nació así para que se manifiesten las obras de Dios en él. Entonces mire, las obras de Dios predestinadas se debían manifestar en la vida de este hombre, y por esta razón él nació así. Entonces, obviamente, cuando hablamos de las obras de Dios, podemos abarcar muchísimas cosas, pero quiero que por favor nos vayamos al libro de los Salmos 139, libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 16. Pero no lo vamos a leer en cualquier versión, lo vamos a leer en la versión Nácar Colunga. Salmos 139, Salmos capítulo 139, déjame un momentico, yo lo busco acá, que siempre es un poquito complicado ubicar el Salmo 139, versículo 16. Lo vamos a leer en la versión Biblia BNC, que es la Biblia Nácar Colunga. Estoy ubicando la versión Nácar Colunga, creo que es una de las últimas versiones que podemos encontrar en la aplicación que descargamos para meditar en la palabra. Y el versículo 16 dice de la siguiente manera. Recuerde que estoy leyendo la versión Nácar Colunga. Dice así: ya vieron tus ojos mis obras, ya vieron tus ojos mis obras, siendo escritas todas en tu libro. Eso es algo importante. Las obras ya habían sido escritas en el libro. Ya habían sido escritas en el libro de antemano. Entonces, si lo leemos en la versión Biblia de las Américas o versión Reina Valera 1960, podemos encontrar que el pasaje dice de la siguiente manera, versículo 16. Dice así, présteme mucha atención: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted mire detenidamente en este versículo? Número 1, que aquí vemos un embrión. De hecho, hay otra versión que dice: mi embrión sin forma, mi embrión deforme, mi embrión, tus ojos lo vieron. Y en tu libro
¿En cuál libro? En el libro de las obras. ¿En cuál sección? En la sección de las obras buenas. ¿En cuál sección? En la sección de las obras predestinadas para cada persona. Entonces dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Quiere decir que el Señor, cuando tiene un plan de trabajo con alguien en esta tierra, ya ha diseñado en el libro de las obras, en la sección de las obras buenas, cómo es que esta persona va a vivir en esta tierra. Óigame acá, yo no estoy hablando de la preexistencia o la predestinación para salvación. Estoy hablando de la preexistencia o la predestinación para ministerio, para ejercer un llamado. Entonces ahí podemos entender que definitivamente el Señor Jesucristo entró en este plano existencial llamado tierra con un diseño que ya estaba escrito en el libro de las obras. Oiga, porque es que este pasaje que estamos leyendo de Salmo 139, verso 16, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero por supuesto que este versículo también puede ser aplicable para nosotros, porque estamos aquí en este momento, preciso momento. Tú estás sentado escuchando esta palabra porque en el plan preexistencial de Dios ya estaba establecido que tú estuvieras allí sentado. Y eso hace parte de las buenas obras. Ahora, yo quiero que tengamos claro algo, porque puede surgir la pregunta de alguien que diga, pastor, ¿y si yo no deseo cumplir la obra de Dios en esta tierra, ¿se va a cumplir a toda costa en mi vida? Pues no, sencillamente no, porque aquí juega un papel importante el libre albedrío. Eso se llama capacidad de elección. Libre albedrío significa capacidad de elección. Quiere decir que tú eres quien decides si caminar por el camino recto o caminar por el camino torcido. En otras palabras, estás aquí sentado, número uno, porque en el libro de Dios ya estaba escrito que tú estarías ahí sentado, pero también porque tú tomaste la decisión de estar ahí sentado escuchando este mensaje. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a leer un pasaje que está en Juan capítulo 6, verso 28. Juan capítulo 6, versículo 28, y es donde el Señor Jesucristo tiene una plática interesante con algunos de los fariseos. Y está hablando el Señor con ellos y les dice de la siguiente manera, o bueno, ellos le preguntan y Él les responde. Mire cómo dice el pasaje, preste mucha atención. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aparece en escena una frase importante que nos concierne a nosotros, ya que estamos estudiando el libro de las obras. Y dice aquí que ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Muy bien. Hay obras buenas que hacen parte, mejor dicho, las obras de Dios hacen parte de las obras buenas. Acuérdense que estamos hablando en la sección ya de las obras buenas. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor a lo cual responde de la siguiente manera. Entonces vamos a darnos cuenta que en el libro de las obras está la sección de las obras malas, está la sección de las obras buenas, y en la sección de las obras buenas hay dos secciones, ya las dijimos. Está la sección de las obras predestinadas y está la sección de las obras por voluntad. Ahí vamos en lo importante. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La pregunta ahora que nos surge a nosotros es, ¿cuáles son las obras de Dios? Si aquí ellos dicen que querían poner en práctica las obras de Dios, ahora la pregunta es, ¿cuáles son las obras de Dios? ¿Cuáles serían las obras de Dios? El Señor Jesucristo les responde a ellos. ¿Qué es lo primero que deben hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Mira bien, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Usted y yo sabemos que cuando el Señor Jesucristo dice esta palabra,
Que creamos en el que Él ha enviado se está refiriendo a sí mismo. En otras palabras, que creamos en Jesucristo. Que creamos en Jesús como nuestro Señor. Que creamos en Jesús como nuestro Salvador. Que creamos en Jesús como nuestro Rey. Que creamos que Él pronto viene por la iglesia en una parucía y llevará a la iglesia a las moradas eternas para luego regresar con ella en una epifanía para luego sentarse en un trono y reinar por 1000 años. Eso ya lo tenemos claro dentro de lo que es la escatología bíblica. Muy bien. La frase o la respuesta fue directa, latente y contundente. Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, aquí aparece algo importante. El enviado. Porque después, más adelante, el mismo Señor Jesucristo dice que el que cree en el Padre, el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Pero también dice que Él envía. Y el que recibe a sus enviados cree en Él. Y al creer en Él, cree en el Padre. Entonces hay dos tipos de enviado. Número uno, el enviado por excelencia, que es el Señor Jesucristo. Y los enviados por el Señor Jesucristo. Entonces tenemos a Cristo como enviado del Padre y tenemos a los enviados por el Señor Jesucristo. ¿Quiénes serían los enviados por el Señor Jesucristo? Los ministros, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Esos serían de una u otra manera los enviados por el Señor Jesucristo. Acuérdese que allá en el libro de Efesios capítulo 4 dice la palabra que Él subió y dio dones en forma de hombre, dice la versión Código Real. Dio dones en forma de hombres. Y esos dones se llaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, los cuales son enviados. La palabra enviado significa uno que ejerce un ministerio, uno que ha sido enviado para. Entonces, aquí viene algo importante. Vamos a tener que darnos cuenta cuáles son las características de un enviado por Dios. Yo puedo a grandes rasgos decirle un enviado por Dios es aquel que tiene comunión con el Espíritu Santo. A grandes rasgos le podría decir eso. A grandes rasgos le puedo decir un enviado por Dios es uno que vive en santidad. Un enviado por Dios es uno que está sujeto a autoridad. Un enviado por Dios es uno que es fiel al Señor. Un enviado por Dios es uno que sirve con corazón sincero. Sin embargo, quiero detenerme un poco en lo que la palabra del Señor dice, porque a mí me gusta sustentar lo que estoy diciendo con textos bíblicos para que de esa manera usted y yo podamos tener la claridad que el Señor quiere que tengamos. En el segundo libro de Timoteo, por favor acompáñeme allá, capítulo 2, versículo 24, nos habla a través del apóstol Pablo, quién tiene una característica de enviado. Un enviado es un siervo de Dios. ¿O cuáles son las características de un enviado, el cual es un siervo de Dios? Dice segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces, características de un enviado. Bueno, ¿cuáles son las obras de Dios? Creer en el que Él ha enviado. ¿Quién? En Jesucristo. Eso lo vamos a tener claro. Pero Cristo también envió personas. Entonces, yo debo comenzar a trabajar en pro o trabajar tomado de la mano con los que Él envió. Y para no caer en un engaño o en un error, debo conocer quiénes son los enviados, cuáles son las características de un enviado para no ser engañado. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que el siervo del Señor, número 1, debe tener una característica interesante. Y esa característica es, no debe ser contencioso. No debe ser contencioso. Un contencioso es aquel que discute, que pelea por todo. Un contencioso es aquel que cuando le dicen, mira, te está poniendo un poquito gordito. Pero no sé qué y no sé cuándo, y comienza a pelear. Sin embargo, se para en la plataforma y dice, amados hermanos, yo soy el siervo del Señor. Pero el siervo del Señor tiene que aguantarse un reclamo. El siervo del Señor tiene que aguantarse muchas veces una chanza. ¿Por qué? Porque si no, entonces sería un hombre contencioso. Y un contencioso no tiene características de siervo del Señor. Ahora, miremos aquí. Miremos aquí, por favor. Dice que no debe ser contencioso, sino que por el contrario tiene que ser amable para con todos. La amabilidad es una de las características de los hombres de Dios.
Yo discrepo mucho con aquellas personas que dicen, fulanito de tal es profeta, por eso es que él grita a los hermanos de la iglesia, por eso es que él es malgeniado con los hermanos de la iglesia. Y entonces no puede decir algo de buen modo. Si usted está en una iglesia donde el pastor de la iglesia, que predica en la iglesia, que ministra en la iglesia, es una persona atarbana, es una persona que no te hace un reclamo de buen modo, es una persona que te expone. ¿Cómo así que me expone, pastor? Claro, en la iglesia se para el domingo y llega y dice, nosotros tenemos que ser fieles, no como el hermano fulano de tal que está allá en la esquina, que él sí se la pasa chateando por el celular, ¿cierto, hermano? Entonces eso sería un inconveniente, porque eso no tiene nada que ver con la amabilidad. Y ahí vendríamos a tener problemas, porque estamos aquí en este momento preparando personas para que le sirvan al Señor con características de un verdadero enviado. Ahora, yo discrepo, les venía diciendo, porque hay una teología que se está vendiendo en este momento, una teología, digámoslo así, barata, y en esa teología barata se dice que el que tiene ministerio, rasgos, unción o don profético es aquel que dice las cosas de mal genio. ¿Por qué? Porque según ellos, Elías el profeta era así. Y Elías se paraba y decía, pues si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y que los consuma a todos. Bueno, eso lo hacía Elías porque estaba en el periodo del Antiguo Testamento. Ahorita estamos bajo el pacto de la gracia. Y en el pacto de la gracia tenemos que ser distintos. Ah, pero entonces ¿usted qué me dice, pastor, de aquel profeta llamado Eliseo, que cuando le dijeron, sube calvo, sube, él dijo que salgan unos osos y que te coman? Y salieron unos osos y se lo comieron y los maldijo. Pues discrepo también, porque en el tiempo de la gracia los hombres de Dios deben ser distintos, diferentes. No quiere decir entonces que porque eres profeta te tiene la iglesia que aguantar tu mal carácter, tu mal humor y tu mal genio. Eres una persona con sello de gracia, y como eres un siervo con sello de gracia, como siervo con sello de gracia, tienes que ser no contencioso, y por el contrario, tienes que ser una persona muy amable para con todos, no para con algunos. También dice, apto para enseñar. Yo soy evangelista y solamente sirvo para evangelizar. Yo soy profeta y pónganme a profetizar. Yo soy pastor y solamente pónganme a pastorear. Pero para enseñar no. Entonces estás mal. Porque el siervo del Señor tiene que ser apto para todo. Y una de esas características en las cuales debe ser apto es que tiene que estar apto para enseñar. Tienes que enseñar, porque solamente a través de la enseñanza es como puedes reproducir lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Es a través de la enseñanza que puedes impartir de una u otra manera la misma unción que Dios ha puesto sobre tu vida. Es a través de la enseñanza que puedes repartir. Entonces la gente va a estar viendo tus movimientos. La gente va a estar viendo si eres un siervo amable. La gente va a estar viendo si eres contencioso. La gente va a estar viendo si eres apto para enseñar. Es que ya le dije 5 veces y ya no le vuelvo a decir más. Hay gente a la que tenemos que tenerle paciencia. Y de una u otra manera nos va a tocar sentarnos, explicarle con plastilina, papito lindo, esto se hace así, las cosas son así, la palabra dice así. Hay gente que en este momento todavía no comprende que la Biblia tiene 7 ángulos de interpretación. Y al tener 7 ángulos de interpretación, entonces eso nos lleva a nosotros como pastores, como ministros del Evangelio, a tener amplitud para enseñar de múltiples maneras lo que un solo versículo puede decir. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Nada de que aquí yo soy el pastor y todos tienen que correr cuando yo truene los dedos. No puedes hacerlo de esa manera, porque si un pastor lo hace de esa manera, está fallando en sus características como enviado. Y si sus características como enviado no afloran en él, no fluyen en él y no se ven en él,
para mí que me da duda de que sea un verdadero enviado del Señor. Yo dudo mucho que sea un enviado del Señor. Si tu pastor, perdóname por favor, pero si tu pastor tiene que gritarte, si tu pastor te grita, si tu pastor quiere que tú cumplas sus caprichos, si tu pastor quiere que tú cumplas sus deseos, si tu pastor te pone a hacer cosas que no te competen o no tienes por qué hacer, entonces, bajo el título de hermano, cuando lo haces, estás honrando al siervo de Dios, entonces tú no estás con un verdadero enviado de Dios. Tú estás con un mercenario de la fe. Y si estás con un mercenario de la fe, ten cuidado, y yo te recomiendo, si tú no asistes a Casa de Honra, sal corriendo de esa iglesia. Porque estás en un lugar equivocado, donde hay una persona que no ha sido enviada por el Señor, tomando el título de pastor, de apóstol, de profeta, de evangelista o de maestro, y de una u otra manera te está llevando con los ojos cerrados a un resbaladero. Dice la Biblia, podrán andar dos si no están de acuerdo. También dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tu pastor no es un enviado por el Señor, es un ciego que intenta pastorear ovejas y muy seguramente las está llevando al resbaladero. Bien, esto es algo interesante, porque ya miramos que el siervo de Dios enviado por el Señor tiene algunas características específicas. Entonces nos da oportunidad esto de conocer quién no es un siervo de Dios. Vamos a mirar quién no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios no es, segundo libro de Timoteo capítulo 3, un siervo de Dios no es, versículo 1, dice, también de los días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días y estamos viviendo tiempos peligrosos. No más lo que se está viviendo allá afuera con esta pandemia es señal de que hay un tiempo peligroso actuando en este momento. Y dice la Biblia que vendrán tiempos peligrosos. Y luego dice que vendrán tiempos peligrosos por múltiples razones. Ahora, una de las razones fuertes es esta. Porque habrá hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Aquellos que no fueron enviados por el Señor. Aquellos que se autoenviaron. Hombres. Entonces las características de un autoenviado, de uno que no fue enviado por el Señor, son 13. Y vamos a mirar cuáles son esas 13 características. Por favor, mire, la primera, habrán hombres amadores de sí mismos. Cuando en la iglesia tu pastor se pare y los mensajes que predique siempre los llevan a él como centro del mensaje o de la predicación, entenderás que ese pastor no es un hombre enviado por Dios, porque él está haciendo del mensaje un centro del mismo. Siempre va a estar hablando de sí mismo. ¿Por qué? Porque es amador de sí mismo. Se ama a sí mismo. Y como se ama a sí mismo, entonces siempre está diciendo, entonces yo, hermano, yo fui el que puse la mano en el enfermo y él se sanó. Y estaban 50 predicadores más. Y yo me levanté y le ministré liberación a esa persona y fue libre. Entonces se presenta como el único, como el más duro de todos los predicadores. Y lo vas a ver presentado de esa manera. ¿Por qué? Porque es un hombre amador de sí mismo. Ahora, no solamente esa característica, viene una segunda característica, es avaro. Es avaro. Entonces, en la iglesia tal vez haya un hermano que le diga, pastor, yo quiero, me di cuenta que hay un hermanito que siempre se viene a pie para la iglesia, yo quiero regalarle como una moto a ese hermano. Hermano, primero honra la cabeza para que luego descienda a los vestidos. Entonces quiere que le llegue primero a él la bendición. Disculpa, pero eso significa ser un predicador, un pastor avaro. Y si es un pastor avaro, es un hombre que no ha sido enviado por el Señor. Y si no ha sido enviado por el Señor, se autoenvió, y eso quiere decir que tiene un grave peligro. Seguimos. Vanaglorioso. Esto va muy ligado de la mano con lo que miramos hace un momento. Pero quiero enfocarme en el punto de que le roba la gloria a Dios. Por lo general, hay iglesias donde los pastores son el pop star del momento, son la estrella de la iglesia. Y entonces, como el pastor va a entrar y se para, hermanos, cuando entre nuestro pastor, todos de pie aplaudimos porque entró nuestro pastor.
Eso se llama vanagloria. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Entonces, usted va a escuchar la terminología de esa persona. Y siempre se le va a escapar un chistecito de doble sentido, una palabra soez en algún momento, y usted lo va a entender, y algunos de ellos van a decir: es que yo no le veo eso, yo le veo la humanidad, yo conozco la humanidad de mi pastor. Estás en un grave error, porque un pastor no debe ser grosero, no debe ser blasfemo, no debe ser desobediente, ni ingrato, ni un impío. Qué interesante, porque aquí cerramos el versículo 2 con la palabra impío. Y es que pareciera que el apóstol Pablo, al dar el consejo a Timoteo, le está diciendo: si tú ves a una persona que es amador de sí mismo, que es avaro, que es vanaglorioso, que es soberbio, que es blasfemo, que es desobediente a los padres y que es ingrato, ese es un impío. Y ya hemos dicho que Dios ve 3 tipos de personas, lo explicamos en alguna oportunidad bíblicamente, y esos 3 tipos de personas son, escuche bien, el justo, el pecador y el impío. Y el impío es el que dice ser cristiano, pero no lo es. El impío es el que va a una iglesia, el que llora con el mensaje, el que lleva un buen diezmo, el que dice amén, gloria a Dios, aleluya, pero ¿y su alma para cuándo? Pero ¿y su alma cuándo le va a dar un giro de 360 grados? ¿Cuándo se va a comprometer con Dios a vivir en santidad realmente? Entonces Dios lo mira y dice: este es aparentemente un buen cristiano, pero realmente es un impío, es un tibio, y a los tibios los vomito de mi boca. Qué interesante. No termina allí, porque el versículo 3 se abre con otros tipos de características de un hombre que no ha sido enviado por Dios. Ya ni sé qué número voy, pero vamos a mirar. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Es una persona seca. No se le ve el amor de Dios por ningún lado. No es capaz de dar un abrazo y decir: ¿cómo estás? Dios te bendiga. No es capaz de tratar amablemente a la gente. Es sin afecto natural. Es implacable. Es un calumniador. Es un intemperante. Es un cruel. Es un aborrecedor de lo bueno. Estas características que estamos viendo aquí, si el Señor nos da la licencia y nos permite abrir otra serie más adelante, voy a compartirles una serie que se llama Los hombres malos de los tiempos malos. Y en esa serie les voy a hablar de cada una de estas características de un hombre malo. Entonces, atentos, muy atentos, porque a cualquier momento el Señor nos dará la oportunidad de arrancarlo. Versículo 4, aparecen otras características de uno que no ha sido enviado por Dios. Es un traidor, es un impetuoso, es un infatuado, es un amador de los deleites más que de Dios. Y si pensáramos en los deleites, ¿qué tipos de deleite encontraríamos? Entonces nos daríamos cuenta que es una persona que aparenta ser algo que realmente no es. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad. Entonces siempre cuando lo vean, usted va a decir: ay, a ese pastor sí que se le ve la santidad de Dios en la cara, pero cuando tú te pones a escarbar la vida de esa persona, te das cuenta que no es absolutamente nada de lo que aparenta. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tiene apariencia de piedad, pero no lo es. Dice: pero negarán la eficacia de ella. A estos le dice el apóstol Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, van a venir hombres amadores de sí mismos. Van a venir hombres vanagloriosos, van a venir hombres así. Le dice 13 tipos de características de un hombre que no ha sido enviado por Dios. Y le dice: a estos evita. Entonces yo quiero hoy hacer el mismo ejercicio que el apóstol Pablo hizo con Timoteo. Por favor, amada iglesia, allá donde tú estás escuchándome, yo quiero decirte hoy, hagamos de cuenta que tú que me estás escuchando es Timoteo y este humilde servidor es Pablo. Y hoy te estoy diciendo a ti: Timoteo, debes saber esto. En los tiempos finales, debes tener cuidado donde te congregas, porque vendrán días peligrosos. ¿Y por qué vendrán días peligrosos? Me responderás tú.
Y yo te voy a responder de esta manera. Te voy a decir, mira, Timoteo, porque habrán supuestos pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros que serán amadores de sí mismos, que serán ávaros, que serán vanagloriosos, que serán soberbios, son personas que son blasfemas, son desobedientes a los padres, son ingratos y son impíos. Y no contentos con eso, son sin afecto natural, son implacables, son calumniadores, son intemperantes, son crueles, son aborrecedores de lo bueno, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y yo te doy como consejo que de ese tipo de personas te alejes. Porque eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Cuando tú veas a una persona con ese tipo de características, salga corriendo del lado de esa persona. Evítalo. Entonces, si tú que me estás escuchando, vas a una iglesia donde hay un pastor con ese tipo de características, así sea con una, evítalo. Ora al Señor y pídele que te guíe dónde congregarte, donde haya un hombre que verdaderamente sea enviado por Dios. Y en ese lugar congrégate. Y en ese lugar desarrolla tus dones y tu ministerio. Y en ese lugar sírvele al Señor. Porque la salvación no es un juego. No es un juego. Yo siempre digo que un buen abogado evita que una persona vaya a la cárcel. Pero los errores de un abogado van a terminar en la cárcel. Los errores de un médico van a terminar en el cementerio. Y los errores de un pastor van a llevar a la iglesia a que vaya al infierno. Por esa razón, me urge, y esto es de manera urgente, decirle a usted que me está escuchando, si usted se congrega en una iglesia donde hay un pastor con este tipo de características, salga corriendo y pídele al Señor que lo lleve a congregarse en un lugar donde verdaderamente haya un hombre o una mujer de Dios que predique a tiempo y fuera de tiempo la palabra de verdad. Muy bien, muy bien. Estamos viendo el libro de las obras y estamos viendo las obras buenas. Y dijimos que habían obras de Dios. En la sección de las obras buenas hay obras de Dios, ya lo miramos con los textos bíblicos, Juan 6:28, miramos el versículo 29, que el Señor responde que el hombre, el que hace la obra de Dios es enviado por Dios, o una de las obras de Dios es creer en el que Él envió, etc. Ahora vamos a mirar que hay otro tipo de obras, se llaman las obras de Abraham. Y yo no quiero con esto decir, usted tiene que volver al Antiguo Testamento, usted tiene que hacer todo el ritual de Moisés, porque ni siquiera voy a hablar de Moisés, voy a hablar de Abraham. Entonces, acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 39 para poner un fundamento bíblico a esto que estamos hablando. Juan 8, 39. Y de esa manera poder establecer cuáles son las obras de Abraham. Juan 8:39, está el Señor hablando con algunos fariseos y ellos le responden así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos estaban convencidos de lo que estaban diciendo y le están diciendo, porque Jesús, versículos atrás, le dicen, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque el diablo es un padre de mentira, es un mentiroso desde su caída. Entonces ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces ellos le responden, nosotros no somos hijos del diablo, nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Y Jesús le responde de esta manera, les dice, Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Las obras de Abraham harían. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las obras de Abraham eran buenas obras. Pero ¿cuáles eran las obras de Abraham? Quiero solamente resaltar tres, que son muy importantes y le convienen a la iglesia, le conciernen a la iglesia. ¿Cuáles son las obras de Abraham?
Primera obra de Abraham se llama la fe. Santiago capítulo 2, versículo 3. Santiago capítulo 2, versículo 3. Dice de la siguiente manera respecto a Abraham. Dice, y miráis con agrado. Perdón. Déjame corrijo el versículo porque estoy mal. Santiago 2:23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Dice de la siguiente manera: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Eso se llama fe. Creerle a Dios. Creer en Dios. Creerle a Dios. Eso se llama fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y por causa de su fe fue llamado amigo de Dios. Entonces, una obra buena es una obra de Abraham que debe realizar todo cristiano. Todo cristiano debería ejercer y poner en práctica las obras de Abraham. Y una de las obras de Abraham eran la fe. Por causa de la fe, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice en el libro de Hebreos, capítulo 11. La fe tiene 3 etapas. En alguna oportunidad, compartiendo acerca de la fe, mirábamos que la fe tiene 3 etapas o 3 niveles de fe. Existen 3 niveles de fe. Yo lo he titulado o lo he catalogado de la siguiente manera. La primera es la fe como semilla. La segunda es la fe como hortaliza. Y la tercera es la fe como un árbol. En otras palabras, cuando lo miramos desde esa óptica, nos damos cuenta que la fe va creciendo, va en aumento. Entonces hay 3 niveles de fe. La fe como semilla, dice la Biblia, que es como un grano de mostaza. Pero dice el Señor Jesucristo que ese grano se siembra y cuando germina se convierte en una hortaliza. Quiere decir que la fe creció. Esa semilla de mostaza creció. Así mismo tiene que ser la fe. Tu fe puede ser pequeña. La primera etapa de la fe es cuando conocemos al Señor Jesucristo. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, lo aceptamos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y esa puede ser la etapa de la fe como semilla. Pero puede que alguien diga, pero yo quiero tener más fe. Entonces debe pasar al siguiente nivel o a la siguiente etapa, que es la fe como hortaliza. Ya es un poco más grande. Y un poco más grande, entonces, quiere decir que tu fe va a crecer aún más. Ya no solamente crees como Señor y Salvador, ya ahora crees que Él viene por la iglesia. Ya ahora crees que Él viene por la iglesia, que Él prometió que volvería y que volverá. Entonces, tú quieres crecer más en tu nivel de fe. Entonces viene la tercera etapa, la fe como un árbol. Y la fe como árbol, dice la Biblia, que ese árbol extendía sus ramas y las aves del cielo venían y anidaban en él, y las bestias del campo se metían bajo la sombra de él. Quiere decir que esa fe creció de tal manera que no solamente alcanzaba para ser robusta y grande ella, sino que también alcanzaba para traer múltiples beneficios a los demás. Entonces ahí viene el propósito. Porque tu fe como semilla te llevó a creer que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu corazón. Y lo aceptaste en tu corazón. Porque luego se convirtió en una fe como hortaliza. Y tu fe como hortaliza te lleva a creer que Él volverá por la iglesia. Y luego pasa al tercer nivel, que es la fe como un árbol. Y la fe como árbol te lleva a creer no solamente que Él viene por la iglesia, no solamente que Él es tu Señor y Salvador, sino que tú y tu casa se irán con Él en una parucía. Y te aferras a esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando tú te aferras a una promesa de esa, es porque tu fe ha crecido a un tercer nivel. Abraham tenía fe y esa fe se le contó como justicia. Y por esa causa fue llamado amigo de Dios.
Espero que cada uno de los que me estén escuchando en este momento puedan convertirse en amigos de Dios por causa de la fe que tienen hacia Él, por causa de que le creen todo lo que le dice. Yo le creo a Dios. Esa persona que dice yo le creo a Dios. Esa persona que dice yo creo que Él viene por mí. Yo creo que Él viene por la iglesia. Yo creo que puede sanar un enfermo. Yo creo que puede liberar a un cautivo. Yo creo que en un encuentro Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Yo creo que Dios puede hacer esto. Yo creo que Dios puede bendecirme financieramente. Yo creo. Y está creyendo constantemente en Dios. Entonces esa persona que cree en Dios ha alcanzado una estatura de fe alta, elevada. Quiere decir que está poniendo en práctica las obras de Abraham. Pero no se queda allí. No solamente Abraham tenía fe, sino que su fe lo llevó al siguiente paso, a cumplir la siguiente obra. ¿Cuál era la siguiente obra de Abraham? Pues la vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis capítulo 14, verso 18. Y vamos a mirar cuál era la segunda obra de Abraham. Acuérdense que el Señor le dice: si tu padre fuera Abraham, las obras de tu padre harías. Y estamos mirando cuáles son las obras de Abraham. La primera obra es la fe, pero esa fe lo lleva a la segunda obra. ¿Y cuál es la segunda obra? Génesis 14, 18. Miremos cuál es la segunda obra. Dice de la siguiente manera: entonces Melquisedec, verso 19, perdón, verso 19. No es ese. Verso 20. Verso 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Punto. Y arranca con el comentario. ¿Cuál fue la obra? Aquí aparece: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces las obras de Abraham son las siguientes. Número 1, la fe. Pero esa obra está enlazada con la segunda. Es decir, la obra de la fe lo lleva a la segunda obra, a realizar la segunda obra. Y esa segunda obra se llama honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Abraham honró a Dios con sus diezmos, dándole a Melquisedec, el rey de Salem, que significa rey de paz, dándole los diezmos de todo. Y por causa de eso, viene versículos atrás la tercera obra, que la cumplió Abraham. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué le dio? La tercera obra que realizó Abraham se llama participar de la Santa Cena. Tomó pan y tomó vino. Qué interesante, porque el único hombre en el Antiguo Testamento al cual se le ministró la Santa Cena fue a Abraham, sin estar en el pacto de la gracia, sin estar bajo el pacto de la gracia. Allí estaba Abraham, a él se le ministró la Santa Cena, el pan y el vino. Lo que el Señor Jesucristo estableció para la iglesia, lo disfrutó como primera instancia Abraham. Fue ministrado con pan y vino, fue ministrado con la Santa Cena, fue ministrado Abraham con la carne y la sangre del Cordero, con la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, las obras de Abraham es que número 1, tuvo fe. Número 2, honró a Dios con sus diezmos y ofrendas. Y número 3, tuvo la oportunidad de participar de la Santa Cena. ¿Cómo puede ser participar de la Santa Cena una obra? Pues sencillamente hay gente que es cristiano y lleva años sin disfrutar o participar de la cena del Señor, lo cual para nosotros es una ordenanza dada por el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos avanzando y voy a llegar al último punto. Segundo libro de Timoteo,
capítulo 2, versículo 15. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así: buenas obras. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Y luego dice aquí: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces aquí aparecen dos personajes. Uno se llama Himeneo y otro se llama Fileto. Son dos personajes que el Señor, por el Espíritu Santo, nos deja ver como un espejo, como un cuadro, para que nosotros al mirarlo lo tomemos como ejemplo y no hagamos lo que ellos hicieron. Miren bien, verso 18. ¿Qué hicieron Himeneo y Fileto? Dice: se desviaron de la verdad. Entonces, una obra buena es estar en la verdad, no desviarse de la verdad. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Eso nos lleva a nosotros, mis amados hermanos, a comprender que la doctrina no salva a nadie, porque el que salva es el Señor Jesucristo. Pero si tengo una doctrina equivocada, me puedo llegar a perder. Eso me lleva a comprender que es importante lo que se me enseña en la iglesia. Si en la iglesia solamente se me está dando una palabra de motivación, si en la iglesia solamente se me está dando una palabra de superación personal, si en la iglesia se me está enseñando solo una palabra de cuántos quieren ser millonarios, si en la iglesia solamente se me está dando una palabra de tú puedes, de avanza, 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 avanza y avanza, y no me enseñan que Cristo viene pronto por la iglesia, y no me enseñan que el Señor Jesucristo viene en una parucía, y no me enseñan que viene después en una epifanía, y no me enseñan que yo puedo tener la oportunidad de irme con Él, y no me enseñan que debo renunciar al pecado, y no me enseñan que debo renunciar a lo que Himeneo y Fileto hicieron, es decir, y no me enseñan a caminar en la verdad. Quiere decir que yo estoy perdiendo el tiempo en la iglesia donde yo estoy yendo. Por esa razón es importante que comprendamos que esto son buenas obras, buenas obras. Verso 18 dice que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Yo, Oscar Iván Quintero López, conozco pastores que enseñan que Cristo no viene ni en 1000 años. Y a mí me parece supremamente aterrador eso. Porque cuando un pastor se para en el púlpito y enseña desde el púlpito que Cristo ya no viene por la iglesia, mi hermano, tiene el espíritu de Himeneo y Fileto funcionando o influenciándolo a él. Eso nos da a entender que esa persona no está haciendo buenas obras. Entonces, ¿qué pasará con la iglesia cuando llegue el momento de la parucía? Cuando llegue el momento de partir con el Señor. ¿Qué va a pasar con la cabeza de ese montón de personas que solamente llegaron domingo tras domingo a una iglesia a sentarse y a escuchar a un hombre hablar bonito nada más, y que nunca les habló del pecado, y que nunca los incitó a renunciar a sus placeres, que nunca les enseñó a renunciar a su vieja manera de vivir, sino que sencillamente les habló de cosas bonitas? ¿Qué va a pasar con ellos cuando Cristo venga? Por eso te digo, a ti que me estás escuchando, ten cuidado donde te congregas. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Tú eres del Señor y Él te conoce. Por eso dice: yo conozco tus obras. En 7 diferentes oportunidades lo estuvimos mirando en las prédicas anteriores.
en el tema 2, en el tema 3, en el tema 4, en el tema 5, dijimos que Él dice en 7 diferentes oportunidades: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y dijimos que los números son relevantes, tienen una relevancia, una importancia grande en la Biblia, porque el número 7 significa plenitud o totalidad, y eso quiere decir que el Señor conoce la plenitud y la totalidad de las obras que tú cometes, sean buenas o sean malas. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso viles. Y esta fue la palabra que el Señor nos dio a nosotros, y por eso nos llamamos casa de honra. Así que el versículo 21 es para ti, mi hermano, que eres de casa de honra. Dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿De qué me debo limpiar? De lo que hizo Himeneo y Fileto, que se desvió de la verdad. Si te desvías de la verdad, entonces estás cometiendo un error. Pero si permaneces en la verdad, te estás limpiando de la influencia de lo que Himeneo y Fileto hicieron al desviarse de la verdad. Entonces dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 22. A los jóvenes le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Al mirar esto y al darnos cuenta que hay obras buenas, podemos entender que en el libro de las obras, tus obras estarán siendo escritas. Yo con esto quiero cerrar. Podría hablarle de las obras de amor, podría hablarle de las obras de misericordia, podría hablarle de las obras de justicia, pero el tiempo no nos da para más. Y por esa razón hoy quiero cerrar el libro de las obras, o el tema con respecto al libro de las obras, para que luego dentro de 8 días podamos iniciar con otro libro, a profundizar, a meditar y a ver qué es lo que nos dice el Señor para nosotros vivir una vida conforme Él quiere que la vivamos. No siendo más, en esta oportunidad quiero invitarle a que donde quiera que se esté, o donde quiera que usted esté en este momento, deje la pereza un poquito y se ponga de pie y hagamos una oración, porque sé que muchos cuando oramos están ahí sentados con los ojos cerrados. Pero hoy quiero invitarle a que se ponga de pie allá donde se encuentra en casa y cierre sus ojos, y si está con su familia, se tome de la mano con ellos y vamos a orar al Señor. Digámosle: Señor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por todas las bendiciones que tú me das, las que me has dado y las que me seguirás dando. Entrego en tus manos mi vida. Señor, si he de estar escrito en el libro de las obras, ayúdame para estar escrito en el libro de las obras, en la sección de las obras buenas. Y por favor, no borres mi nombre del libro de la vida. Yo quiero vivir para ti, quiero honrarte a ti, quiero hacer las cosas como a ti te agradan, quiero vivir una vida como siervo tuyo. Ayúdame, Señor, para no ser un hombre malo en tiempos malos. Yo no quiero ser un hombre malo en tiempos malos. Yo quiero vivir como a ti te agrada, conforme a tu voluntad. Gracias por escucharme. Gracias por inclinar tu oído y escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. El Señor derrame sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, las ricas y abundantes bendiciones que Él tiene para ti. Un abrazo desde aquí, de Casa de Honra Caguán. Bendiciones para todos.